Los saluda el doctor Oscar Donis. Yo soy jefe de la sección de epidemiología del Departamento de Medicina Preventiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El día de hoy vamos a tener el gusto de poder brindar esta charla informativa sobre coronavirus, que es uno de los temas que ha tomado recientemente importancia en el país por la situación en la que estamos viviendo. Vamos a empezar entonces con la charla informativa sobre la situación actual del coronavirus. Verdaderamente lo que nosotros pretendemos con esta charla como institución es poder proveerles a ustedes información lo más actualizada posible de la realidad que estamos viviendo con esta enfermedad en el país. Ustedes mismos creo que hayan sido afectados por ese montón de información o desinformación en este momento que se ha tenido en relación al tema del coronavirus. Esto es importante, el poder transmitirles a ustedes un mensaje a través de este medio, ya que nosotros hemos estado pendientes de la información lo más actualizado posible, los cambios que realmente se han estado dando, y pues la idea es que nosotros también podamos satisfacer esas dudas, esas preguntas que realmente ustedes puedan tener en relación a este tema. Cuando se habla de una enfermedad como la que nosotros tenemos ahorita, que es el coronavirus o más conocido como el COVID-19, surgen un montón de preguntas. Eso definitivamente es un hecho. La gente comienza a preguntarse qué es la enfermedad, quién produce la enfermedad, si verdaderamente hay tratamiento, si verdaderamente cuáles son los síntomas realmente de esa enfermedad. Es decir, hay una serie de preguntas y dudas que van surgiendo alrededor de todo esto. Claro, es lo que hemos dicho, no todo el mundo es especialista como para que conozca la enfermedad, y es normal y lógico que surjan todas estas dudas. El objetivo verdaderamente de esta charla, ya lo dije al principio, es quitar todas esas malas ideas que se tengan de la enfermedad, sino poder nosotros poderles trasladar lo que oficialmente se maneja a nivel mundial y sobre todo la realidad en Guatemala de la situación de esta enfermedad. Yo quisiera empezar por algo muy importante. Guatemala ya tiene problemas respiratorios, eso es un hecho. Todos nuestros hospitales a nivel nacional, los hospitales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, todos los días están llegando personas a pedir ayuda médica por el hecho de estar presentando un problema respiratorio. Esto creo que es bien importante. Antes de entrar a hablar del COVID-19 tenemos que tener presentes que ya como guatemaltecos, como país, ya tenemos viviendo nosotros diariamente con una buena cantidad de virus que están produciendo infecciones respiratorias, virus que están produciendo verdaderamente muertes en los hospitales. Son virus que son más graves que el mismo COVID-19. Aquí yo les estoy presentando los más comunes, los que están afectando más verdaderamente a la población guatemalteca en este momento. Como pueden ver, el virus de la influenza es un virus bastante potente. Él fue el que desencadenó la epidemia del 2009, la H1N1, y se quedó con nosotros y aquí persiste con nosotros. Ya vamos a estar conviviendo con él ya casi 10 años. Y el problema de esta enfermedad, al igual que el sincitial respiratorio que ustedes pueden ver aquí, son dos virus potentísimos, tienen una tasa de letalidad más alta que el COVID-19 y sobre todo agarra los dos extremos fuertes de la población. Afecta tanto a personas de la tercera edad como a los niños. El sincitial respiratorio es uno de los que tiene la tasa más alta de mortalidad en niños. Entonces, eso creo que es lo primero que debemos de entender, porque no todo lo que ahorita suene como catarro, o como resfriado, o como problema respiratorio, por favor, no debemos de pensar que sea COVID-19, sino que debemos de pensar que pueden ser ese otro montón de virus que en Guatemala realmente ya tenemos endémicamente, le llamamos nosotros los epidemiólogos, es decir, están viviendo con nosotros en este momento. Y yo les estoy presentando algunos de ellos. Aquí podemos ver también el adenovirus, que es otro virus que está permanente produciendo infecciones respiratorias. Y aparece en la diapositiva que ustedes pueden ver, aparece que coronavirus, es decir, esto es importante porque suena raro decir que Guatemala tiene coronavirus, y es cierto, Guatemala tiene coronavirus, pero de los coronavirus que tenemos no es el COVID-19. Voy a presentarles esta gráfica en donde podemos ver
Primero podemos darnos cuenta de los 4 coronavirus. No quiero que se aprendan esos nombres porque no está tan fácil, pero la idea es que ustedes puedan ver que estos 4 coronavirus que yo les estoy presentando son de la misma familia de donde viene el COVID-19. Cuando hablo de familia, aquí estoy hablando hermanos, primos, tíos, etcétera, etcétera. Estamos hablando que los coronavirus son una familia. En Guatemala vinieron 4 coronavirus, se quedaron con nosotros como población y ellos están produciendo resfriados comunes constantemente. ¿Por qué hago esta observación? Porque la primera desinformación que se creó es que decía la gente, es que ya tenemos coronavirus, y es cierto, pero era cualquiera de estas cepas, le llamamos nosotros, que podemos ver en la gráfica, que no por fuerza era coronavirus, ¿sí? Entonces, hay una prueba comercial que existe, que algunos hospitales la manejan, y que a la gente es una prueba de laboratorio, que al paciente le corren esta prueba, le llamamos en el laboratorio, y puede salir positivo para alguno de estos coronavirus, ¿no? Pero ojo, porque estamos hablando de los que ya existen en el país y que no son COVID-19. En este momento en todo el mundo se conocen 7 coronavirus. Estos son 4 y los otros 2 son estos 2 que aparecen en la gráfica, que es el MERS y el SARS. ¿Por qué se les llaman así? Porque estos fueron algunos coronavirus que sí produjeron a nivel mundial epidemias. En el caso del MERS produjo una epidemia en el año 2002 aproximadamente, 2003, cabalmente inició en China también. Y la característica que tuvo llegó a producir más muertes que el COVID-19. Aproximadamente el SARS llegó a producir, de cada 100 personas enfermas, llegó a producir 10. Y tenemos el MERS, que fue un síndrome respiratorio que se dio en el área del Medio Oriente, en todos esos países del Medio Oriente, y pues estuvo un poquito mejor concentrada. Hasta la fecha ese virus todavía anda circulando en esa región, pero este fue más agresivo. De cada 100 personas que se enfermaban, aproximadamente el 30% de ellas morían. Y esto es lo que hace que, a pesar de ser de la misma familia, hace una gran diferencia con el COVID-19 o el SARS-CoV-2, como se le llama científicamente, o COVID, digamos que es el nombre ya de la enfermedad. Es lo que hace la gran diferencia. En este caso, el COVID-19, que es parte de esta misma familia de coronavirus, que es el 7º virus a nivel mundial que se conoce, pues tiene sus propias características también. Ya lo decía, es menos letal, esto significa que produce menos muerte que los otros 2 virus que mencioné anteriormente. Estamos hablando que aproximadamente cada 100 personas que fallecen, el COVID-19 es capaz de producir aproximadamente entre 2 y 3 fallecimientos. O sea, estamos hablando de una enfermedad que desde el punto de vista de mortalidad produce menos efectos. Sin embargo, no significa que no pongamos la atención que realmente requiere en este caso esta enfermedad. Lo que les estoy mostrando en este momento es un poco la definición de COVID-19. Hay quienes que ni siquiera eso han podido recibir de información o conocerlo. Verdaderamente, como ustedes pueden ver, el CO significa la familia de virus de lo que estamos hablando, y lo que es V significa virus, y la D es de enfermedad, solo que en inglés, 19 por el año en que se identificó el virus en este caso. Esta diapositiva la voy a usar más adelante, pero en este preciso momento en el que estamos como país, es importante que todos entendamos la responsabilidad que yo debo de tener para el resto de la población. Hoy en día, en este momento, lo que el país necesita es que la gente se vuelva lo más responsable posible ante esta situación. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Significa que la responsabilidad debemos de verla en 2 vías. Una, el enfermo como tal, ¿sí? Porque yo como persona con resfriado o con alguna enfermedad, tengo que tener mi responsabilidad de no transmitirle a todos los demás esa enfermedad por la que mi organismo se ve afectado en este momento. Y la persona sana también, es decir, tratar la manera de cuidarnos de manera que las enfermedades están ahí en el ambiente, están en todo lo que tocamos,
en los alimentos, desde el punto de vista de las enfermedades gastrointestinales. Por eso es importante verdaderamente que tengamos claridad que esta es cuestión de responsabilidad. Voy a tocar este tema más adelante cuando lleguemos a la parte puramente de prevención. ¿Qué es realmente el coronavirus o el COVID-19 en este caso? Ya lo mencioné anteriormente. Él es parte de una familia de virus. En algunos lugares dicen que son como 40 miembros de esa familia. Hay algunos estudios que están diciendo que son 60, 80. La situación ahorita es que lo que se está demostrando que esta familia de virus es capaz de producir enfermedades, sobre todo si llega verdaderamente al ser humano. ¿Dónde se encontró el COVID-19? Todavía no se tiene mucha claridad de dónde se encontró este virus. Sin embargo, se habla de la presencia probablemente de él en algunos animales mamíferos que son consumidos en la China, específicamente en esta ciudad de Wuhan, que fue donde se inició el brote y posteriormente la epidemia que afectó a China en este caso. En algunos animales de ellos están todavía en estudio. Recordemos que esta ciudad es una ciudad marítima, es decir, tiene un comercio muy grande de animales marinos, pero que también se encontraron una gran variedad de animales mamíferos terrestres ahí, y por eso fue que pues al cerrar el mercado el equipo de científicos e investigadores decidieron tomar todos estos animalitos para empezar a hacer toda la investigación y tratar de encontrar qué era lo que estaba produciendo la enfermedad, ya que fue de este lugar en donde salieron aparentemente esos 27, luego 41 personas que se identificaron con problemas respiratorios y que tenían como condición común el haber estado en este mercado. Creo que una de las cosas que hay que aplaudirle verdaderamente a China es el hecho de que aproximadamente en menos de 7 días ya tenían identificado el virus que estaba produciendo la enfermedad. El hecho de haber aparecido en animales, pues esto se conoce como una enfermedad zoonótica, es decir, cuando la enfermedad o el microorganismo es trasladado de un animal al ser humano, pero posteriormente el problema que se tiene es que esta enfermedad se volvió humana, por decirlo así, ya que comenzó a transmitirse de hombre a hombre, y es cabalmente la razón del por qué se ha diseminado por todo el mundo esta enfermedad. Hago mención, como lo dije anteriormente, de las dos epidemias que ya se tuvieron por virus de estas características. Primero, que todos los virus que se conocen, recalco, producen enfermedades respiratorias. Y lo menciono porque han surgido por ahí también comentarios de que sí, que dan diarrea, que pueden afectar el sistema nervioso. No, hasta este momento lo que se tiene bien claro es que los 7 virus identificados lo que producen son propiamente infecciones respiratorias. Estos dos virus, sobre todo los que han sido más agresivos antes del COVID-19, que es el MERS y el SARS, han servido verdaderamente toda la investigación que se tiene de estos virus, todo el conocimiento que se tiene de estos virus ha servido para que podamos ya conocer un poco de lo que podíamos esperar del COVID-19. Recordemos que estos virus pues ya se tenía más o menos un cuadro clínico de qué podían padecer. También ya se conocía un poco qué capacidad de transmisibilidad realmente tenía para poder trasladar el virus de persona a persona, la magnitud que podía verdaderamente abarcar geográficamente en cualquiera de los países donde estuvieron, la capacidad que tenía de letalidad, le llamamos nosotros, o la posibilidad de personas que pudieran fallecer con esta enfermedad. Esos fueron buenos principios que les sirvieron verdaderamente a todos los investigadores para comenzar a dictaminar respecto a cuál iba a ser el comportamiento en este caso del COVID-19. Rápidamente, solo para que ustedes más o menos tengan una idea de cuando yo hablo de una enfermedad zoonótica, que es decir, pasa el agente etiológico, o en este caso el virus, pasa de un animal en donde es parte de su, llamémosle, de su comportamiento normal, de su flora normal, por decirlo así, y pasa al ser humano. Los virus tienen la capacidad de mutar o hacer determinados cambios dentro de su estructura para poder adaptarse a otros ambientes, y pues vino a encontrar al ser humano
sin ninguna defensa contra él, y ese es uno de los problemas que realmente están teniendo todo el mundo, porque es un virus nuevo, nadie lo conocía, es decir, nadie había tenido la oportunidad de tener contacto con él, y por lo tanto nadie había podido desarrollar algún tipo de defensas en su organismo, y por eso es que el virus entra, y a cualquier persona que es contagiada por el virus puede verdaderamente llegar a desarrollar la enfermedad, ya que su sistema inmunológico desconoce completamente este virus. Entonces es un poco solo para que conozcan esto, agregado a los animalitos que están ahorita en investigación. Este famoso pangolín es un armadillo que es el candidato número uno verdaderamente a creer que él fue el que transmitió el virus al ser humano. Es un animalito que es muy comestible, en esta ciudad sobre todo, es de gran preferencia para alimentarse con él, y por eso es que creemos que él tenga verdaderamente la posibilidad mayor de haber transmitido el virus en este caso. Hablemos un poco de la situación en este momento de la epidemia o de la pandemia que ya se declaró por parte de la Organización Mundial de la Salud. La información que nosotros estamos transmitiendo, en primer lugar, nuestras fuentes de información es la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque es ella la que ha tomado toda la autoridad, digamos, de poder, junto con los equipos de investigaciones que China presentó para todo este proceso de investigación de la epidemia. Son ellos los que han estado trabajando conjuntamente, y son ellos los que están sacando información actualizada permanentemente de los avances que realmente se tienen. Creo que si alguien quiere profundizar en algún tema relacionado a esto, para nosotros la mejor fuente de información realmente resulta ser la página de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Ellos están colgando diariamente mucha información de los avances de esta enfermedad y de muchas, pero muchas recomendaciones que ellos están dando alrededor de qué tenemos que hacer para poder verdaderamente atender la situación que se está viviendo a nivel mundial. Ustedes pueden ver en esta gráfica verdaderamente que ya no hay país en el mundo que se esté librando realmente de esta enfermedad. Podemos darnos cuenta que China ya logró verdaderamente, no estamos diciendo que no tenga el virus, pero logró contener verdaderamente ya la epidemia. Su curva epidémica verdaderamente ya viene para abajo. Ellos están, después de estar presentando aproximadamente como 3.000, 3.500 casos diarios, eso es increíblemente bajó ahorita. Han tenido que 26, que 36, que 40 casos diarios, eso es increíble. Han llegado a tener 2 o 3 muertes diarias, han habido días en donde ya no han tenido fallecimientos, es decir, China ahorita está en la etapa verdaderamente ya de control, de la etapa final de control de la epidemia, y eso es bueno porque yo creo que ellos son los expertos verdaderamente en esta situación. Y bueno, yo creo que un dato importante que valioso es el hecho de que China ya mandó hasta personal, mandó un avión con personal, con toda esta gente que vivió la experiencia de médicos a Italia, porque el otro problema fuerte ahorita es Italia. Italia es uno de los países a nivel mundial que más enfermos está produciendo y que más muertes está generando a las estadísticas mundiales. Claro, agregado a los otros países que están alrededor de ellos, en el sentido de que, por ejemplo, España poco a poco ha venido incrementando su número de personas confirmadas y también el número de personas que han fallecido en este caso. ¿Para qué nos sirve a nosotros esta información? Primero, para ir conociendo el comportamiento a nivel mundial, habernos dado cuenta que los países en riesgo, como fueron los países europeos, que básicamente han exportado la mayoría de los casos a Latinoamérica, y que ahorita en este momento ya hay países en los que está circulando, hay una circulación comunitaria, le llamamos nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que el virus ya está presente en el país y que dentro del país ya se está transmitiendo de persona a persona
el virus. Es decir, en España ya los mismos españoles están transmitiéndole el virus al resto de la población española, igual en Italia, igual en Alemania, igual en Francia, ya incluyeron a Inglaterra, Suiza, Estados Unidos, Canadá, tienen algunos estados en donde ya se encontraron personas que se han enfermado ahí mismo. Inicialmente se hablaba de una epidemia que estaba siendo importada, ¿no? Es decir, China mandaba personas que habían, por cuestiones de comercio, por cuestiones de estudio, por cuestiones de turismo, llegaban a los países y solo lo que estaban haciendo era llevar el virus. Entonces se estaba hablando de una epidemia que estaba siendo importada. En este momento ya no. La mayoría de los países europeos ya están teniendo transmisión de persona a persona, y eso es lo valioso verdaderamente de mantenerse uno actuado de cómo se está comportando la enfermedad a nivel mundial, porque va a depender bastante de lo que Guatemala puede esperar al respecto. Explica mucho las razones del por qué el gobierno de Guatemala ha tomado las decisiones que ha tomado en cerrar completamente fronteras. No sabemos en este momento quién puede estar infectado y quién no. Antes se hablaba de que Italia la parte norte de Italia era la afectada, pero si ustedes pueden ver los mapas de riesgo ahorita de estos países, ya el color rojo, que es la manera como se evidencia en dónde está impactando la población, ya lo comenzamos a ver que ha afectado en la mayoría de esos países. Entonces este dato es bien valioso que lo tengamos presente, y como les digo, cualquiera que quiera conocer un poquito más al respecto, la OPS en su página tiene bastante información al respecto. Esto es rápidamente cómo está Latinoamérica. Ok, hablemos de los síntomas, que creo que eso es bien importante. Vuelvo a insistir, no todo catarro, no toda persona con síntomas respiratorios ahorita, por favor, es COVID-19. Yo por eso les hice la referencia de la cantidad de virus que como país nosotros tenemos en Guatemala. Entonces esos virus siguen produciendo infecciones respiratorias, por lo tanto no podemos pensar que todo sea COVID en este momento. Es decir, COVID vino a Guatemala y le dijo a los demás virus, miren muchachos, váyanse a descansar y mientras yo actúo. Eso no es cierto. Entonces mucho cuidado, porque si no vamos a estar sometiendo a mayor presión verdaderamente nuestro sistema de salud, nuestros hospitales, con estar mandando personas que creemos nosotros, entre comillas, tengan COVID-19 y que puede ser un resfriado común, que esos los pasa uno en su casa sin necesidad de estar llegando a pedir asistencia médica. ¿Qué es lo que realmente produce esta enfermedad? Ok, hay 3 síntomas que son frecuentes en ellos y que es lo que nos debe verdaderamente de llamar la atención. En primer lugar es la fiebre, una fiebre mayor de 38.5, 39 grados y que se mantiene más o menos en 13 parámetros. Puede llegar hasta 39.5 también, como les decía, pero es una fiebre sostenida. 2, la tos. Ese es otro de los síntomas característicos. Sin embargo, todavía está en discusión si produce mucha secreción, si produce poca secreción. Es posible que no produzca, en la mayoría de los casos no está produciendo secreción. Por eso es que se le está llamando un problema respiratorio seco, porque tampoco produce secreción nasal. Es decir, no hay la rinorrea que nosotros le llamamos, o la secreción nasal permanente, como es común encontrarlo en los resfriados. Y la otra cosa importante es que puede llegar a producir dificultad para respirar. Y ojo, porque este es un dato bien importante. Es en este momento cuando la población tiene que pensar que ya esa enfermedad respiratoria que tiene puede estar produciéndole alguna enfermedad un poco más grave. Dificultad respiratoria significa que voy a empezar a jadear, me voy a sentir un poquito cansado. En ese momento yo creo que es cuando la población debe de buscar un servicio de salud, en este caso un hospital o una unidad médica, para poder verdaderamente pedir ayuda y que sea un médico el que defina cuál es su problema de salud que está padeciendo esta persona. Ya les decía, la enfermedad puede verdaderamente también complicarse. Vamos a ver esta parte estadística, porque esto es bien importante. Vamos a conocer los números en relación a quienes se han enfermado y cómo se han enfermado. Sí es posible que esta enfermedad produzca una enfermedad más grave, le llamamos nosotros, como es la neumonía.
¿sí? Pero vamos a ver realmente cuál es el comportamiento específicamente de todos estos pacientes. Ok, aquí hay una cosa bien importante que quiero dejar claro en este momento. En este momento Guatemala ya tiene COVID-19, pero como les vuelvo a repetir, no significa que todos los resfriados o los catarros o la gente con tos o con fiebre sea por fuerza COVID-19. Aquí nosotros manejamos desde el punto de vista epidemiológico un componente bien valioso que es el contacto, ¿sí? Si yo no me relaciono por ningún lado con ningún paciente que haya tenido COVID-19 o que se haya relacionado con un paciente COVID-19, yo no tengo en este momento ninguna preocupación porque no pude haber adquirido el virus. Para yo decir que tengo COVID-19, tengo que acercarme a una persona que tenga el virus, porque me lo tiene que pasar la persona a mí. ¿Estamos? Eso es bien importante. Entonces la palabra contacto, que es la que resalto en esta presentación, debe de existir. ¿Quiénes se enferman de COVID-19? ¿Qué pasa con todos los pacientes de COVID-19? ¿Sí? Y esto, por favor, es lo último que se maneja. Yo traté de hacer un triangulito como para que veamos las grandes proporciones. En este triángulo, la parte de abajo verde, que es el 80% de la población que se enferma por COVID-19, estamos hablando la mayor cantidad, es decir, 4 de cada 5 personas que se enferman por COVID-19 la van a pasar de esta manera. Van a ser personas que van a tener el COVID-19, pero que van a pasar la enfermedad como uno pasa cualquier resfriado, ¿sí? Es decir, no se va a complicar, va a tener necesidad de tomar acetaminofén, que es la elección para el cuidado de la fiebre. Van a tener que estar tomando muchos líquidos, ya que de por sí la enfermedad, y no digamos la fiebre, produce bastante, puede producir alguna deshidratación, y lo importante es estar bien hidratados, que eso es valiosísimo para que nuestro organismo pueda reaccionar contra esta enfermedad. La probabilidad más grande, como les digo, ¿por qué digo que la va a pasar en su casa? Porque va a tener la posibilidad, porque no se va a complicar, no va a tener necesidad de ir a un hospital. Y aquí quiero hacer énfasis, por favor, de que aquí es donde viene lo de la responsabilidad que decía anteriormente. Si yo no necesito ir a un hospital porque me siento bien, porque me siento, es decir, me siento bien en el sentido de que estoy pasando una enfermedad sin ninguna complicación, es mejor que me quede en mi casa. Ponerme mi mascarilla, que eso es algo fundamental. Las mascarillas son para las personas que tienen la enfermedad, de manera que no estén desperdigando el virus a través de la saliva, y entonces ponerle mucha atención a este aspecto, porque esto es fundamental. Con agua se protege en su casa, protege a su familia, protege a su comodidad, y la otra cosa es que evita el riesgo de que cuando usted llegue a un hospital, si no es COVID-19, la probabilidad más grande es que usted vaya a ir a traer COVID-19. Es decir, usted ya tiene un virus que le está produciendo la enfermedad, y de repente no es que el COVID-19. Pero si yo me acerco a una unidad donde está repleta de gente enferma, la probabilidad es que me vaya a traer otro virus. Y eso sí, el virus puede interactuar con otro virus en determinado momento. Puede el organismo librarnos de un virus, y cuando uno siente la enfermedad regresa, pero ya regresa por el nuevo virus que uno adquirió. Ojo con esto es bien importante tenerlo presente. Entonces el 80%, 82% se dice en algún momento, son personas que van a pasar la enfermedad en su casa, y esto es lo que queremos que nuestra comunidad verdaderamente comprenda ahorita, que es algo que todo el mundo está promoviendo. Seguidamente tenemos el 15% de la población. ¿Quién es ese 15% de la población? Pues es aquellos que probablemente vayan a hacer algún tipo de complicación leve, digámoslo así, ¿sí? Pero que sí requieran verdaderamente ir a un hospital. Probablemente hagan una neumonía, estamos hablando de una infección respiratoria ya un poquito más grave, que requieran ir a una emergencia, que requieran probablemente, de repente ni siquiera van a ser hospitalizados, pero que requieran ser observados por un médico, y que el médico decida ya dejarle un tratamiento específico, un antibiótico o algún tipo de medicamento especial para esa complicación que el paciente está teniendo en este momento. Que vuelvo a repetirlo, probablemente ni hospitalización necesite esta persona, pero sí llegar a una
unidad para que ya sea evaluado por un médico y el médico decida qué tratamiento realmente le tiene que dejar. Ahora, hablamos de un 5%, que es lo que nos hace falta. ¿Quién es ese 5%? Ese 5% son aquellas personas que van a tener una complicación y que van a hacer una enfermedad grave, pero que probablemente los ponga en una condición crítica. Es decir, que haga una complicación mayor, que ya su problema no vaya a ser exclusivamente por el problema respiratorio, sino que pueda afectar quizá otras partes de su organismo y que por eso requieran no solo hospitalización, sino de repente ir a un intensivo, porque el tipo de atención que vaya a necesitar es un poquito más crítico. De esta población, de toda la población infectada por COVID, solo el 5% creemos que va a ser afectado en este caso. Por favor, esta diapositiva es muy importante. Pónganle atención porque este es valiosísimo que esa información la podamos nosotros conocer y transmitir tal y como es. Y esta va agregada a lo que decía anteriormente. De ese 5% de personas que entran en una condición crítica, que su salud entra en una condición crítica, no por fuerza todos van a fallecer, ¿sí? Porque claro, ¿quiénes son las personas que van a padecer ese problema, ese momento crítico? Son aquellas personas que tengan alguna condición que los pone en riesgo para la enfermedad, ¿sí? En este caso, los diabéticos, en este caso los hipertensos, en este caso las personas con enfermedades cardiovasculares, los que tengan algún tipo de cáncer son personas ya de riesgo para esta enfermedad. No significa, por favor, del listado que les estoy poniendo, bueno, quiero hacer énfasis porque de los estudios que se tienen en China se pudo hacer una diferenciación de un riesgo bien importante. Y es que la población de China que consume cigarro, a veces se creía que le daba más a los hombres que a las mujeres, y eso sí es cierto, pero la condición aquí no era el género. Vaya, por ser hombre me va a dar más que la mujer. No, en el caso de China fue que los hombres son los más fumadores con relación a las mujeres, y por eso es que le estaba pegando más a los hombres, por eso es que estaba dañando más a los hombres, porque definitivamente como fumadores ya de por sí los pulmones ya tenían cierta condición de daño después de un problema de tabaquismo por mucho tiempo. Entonces los fumadores crónicos que hacen una enfermedad pulmonar crónica también fueron o están siendo otro grupo muy afectado por esta enfermedad. No digamos las enfermedades que afectan nuestro sistema inmunológico. Recordemos, yo le llamo al sistema inmunológico, le llamo el laboratorio interno que nosotros tenemos. Es un laboratorio especializado para producir defensas contra un montón de virus que nosotros tenemos verdaderamente como ciudadanos, como país, y nuestro sistema es capaz verdaderamente de crear ejércitos especiales para cada uno de ellos. Sin embargo, cualquier enfermedad que afecte el sistema inmunológico, creo que uno de los extremos en este caso van a ser los pacientes VIH. Con mayor razón, todas estas personas tienen que tener mucho cuidado con sus enfermedades. Vuelvo a insistir, no significa que yo soy diabético y que automáticamente yo me voy a morir si me da COVID-19. No. Si usted tiene bien controlada su enfermedad, la tiene, está tomando su medicamento como se le ha instruido, etcétera, etcétera, el riesgo disminuye. No por fuerza verdaderamente usted tiene que morir por esta enfermedad. Los que han muerto por esta enfermedad, que muchos de ellos, como decía, son personas mayores de 60, 65 años y que tienen una enfermedad de estas y que a pesar de eso la tienen mal controlada, son los pacientes que sí pueden morir ante una situación de estas. Esto es bien importante porque entonces sí se puede prevenir. Con la información que les di, yo creo que ustedes ya pueden tener en su mente un montón de medidas de prevención. No directamente lo he dicho, pero creo que ya podemos verdaderamente tener la idea de cómo se previene la enfermedad. Ok, los que van a estar más en riesgo, ya saben, en este momento deben de atenderse la enfermedad que tengan, mantener su medicamento en el momento que es, preguntarle al médico si están bien.
Y sobre todo, lo que hemos estado diciendo, la población mayor de 60 a 65 años en este momento debe de estar lo más aislado posible, debe de cuidarse lo mejor que sea, aislándose, sobre todo si tiene una de las condiciones que anteriormente decía. Esto es bien importante, porque las medidas de prevención para el COVID-19 no son extraordinarias. No vayan a pensar ustedes que yo tengo una guía exclusiva para COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria que, al igual que cualquier enfermedad respiratoria, requiere las mismas medidas de protección. Y es un poco lo que realmente vamos a ver. Esta es cuestión de responsabilidad. En este momento Guatemala lo que necesita es gente responsable. En este momento lo que Guatemala necesita es gente que verdaderamente vea al resto de la población como su responsabilidad. Que como guatemaltecos realmente nos unamos ante una situación que, si yo no me preocupo por la persona que tengo a la par, esto no lo vamos a poder contener juntos. Entonces esto es bien importante, responsabilidad, disciplina. ¿En qué sentido? Si yo estoy enfermo o si estoy sano, ¿cómo debo yo de cuidarme y cuidar a los demás? Yo quiero hacer énfasis aquí porque es bien importante. En la medida que yo no me proteja, en la medida que no haga caso a todas las recomendaciones que me dan, a la primera que voy a afectar va a ser a mi familia. Yo lo que menos quiero como ciudadano es que mis hijos se vean afectados por esta enfermedad, que mi esposa se vea afectado por esta enfermedad, que mi mamá, mi papá, mis hermanos se vean afectados por esta enfermedad, porque van a ser mis primeros contactos. 1, 2, mis compañeros de trabajo también. Y recuérdense que ellos tienen, al igual que nosotros, familia. Entonces es importante verdaderamente que esto sea como la oportunidad de estar llevando el mensaje correcto de cómo nos debemos de comportar. Si yo estoy enfermo, ¿qué tengo que hacer? Ok, lo primero es, ¿cómo se transmite el virus? El virus se transmite a través de estar hablando. Todo ese flush que se le llama en algún momento, esas microgotitas de saliva, llevan el virus. Entonces, automáticamente, si yo estoy hablando aquí en el escritorio en el que esté, yo estoy dejando el virus desperdigado en cualquiera de estos ambientes. Entonces, mucho cuidado, porque este es un dato bien importante. Se dice que aproximadamente en las manos, si yo estornudo o toso en la mano, yo tengo la capacidad de que el virus pueda vivir hasta 40, 45 minutos en la mano. Alguien dice por ahí 1 hora, pero es menos de 1 hora que puede vivir. Pero es suficiente como para que yo le ande dando la mano a cualquier persona y verdaderamente pueda transmitirle el virus. O que yo toque cualquier objeto que posteriormente alguien lo va a venir a tocar y automáticamente el objeto se convierte en el vehículo para transmitir el virus. O que yo toque una mesa donde la persona, o el escritorio donde cualquier persona está trabajando, y el virus lo pueda dejar ahí. Se cree que en el metal es capaz de vivir hasta 10 horas en áreas así como los escritorios, por ejemplo, puede llegar a estar hasta 3, 4 horas, 5 horas, se dice en algunos casos también. Esto es bien importante tenerlo presente, porque ahí viene la necesidad también dentro de las medidas de protección, estar haciendo una limpieza de todos los ambientes en donde el virus se pudiera establecer, que yo lo pueda dejar, que cualquiera que venga y no tenga las medidas de protección necesarias pueda diseminar el virus a través de los objetos que toca o a través de los objetos del ambiente donde él puede estar. ¿Qué significa esto? Hago mucha mención de esto porque lo importante es que no diseminemos, estamos hablando de la persona enferma, que no disemine el virus. El uso de un pañuelo es algo muy valioso, muy importante, pero si no se tuviera, porque por cualquier situación en ese momento, pues está lo que algunos le llaman el triángulo del codo, el pliegue del codo, pues ahí sí que como ustedes le quieran llamar, pero tener la responsabilidad verdaderamente de que ese sea el momento, esa sea la manera como yo pueda contener el no desperdigar. No podemos decirle, mire, no estornude, porque eso es un hecho que va a salir espontáneamente, pero sí tener el cuidado de no, a través del estornudo, yo poder diseminar el virus. Se ha calculado que una persona que estornuda normalmente tiene la posibilidad de tirar aproximadamente entre 3 y 4 metros, diseminar a 3 o 4 metros el virus, si no tiene ese cuidado. Por eso es que esto es bien valioso, que la persona enferma verdaderamente tenga esto presente. Estamos hablando de la persona que tiene ya la enfermedad, cómo debe de cuidarse. La otra situación es
que no debe de verse verdaderamente, debe de limitarse completamente. Y por eso digo, el enfermo debe de aislarse, o conformar su cuarentena, le llamamos tradicionalmente, pasar el tiempo que el médico considere oportuno. En este momento estamos hablando de que el periodo de incubación, ¿qué es el periodo de incubación? Es el momento en el que yo adquiero el virus y desarrollo la enfermedad. ¿Sí? En ese lapso le estamos llamando el periodo de incubación de la enfermedad, puede ser de 5, 6, 8 días. Por lo regular en promedio está siendo como de 5 a 6 días, pero se ha encontrado personas que 14 días después, 15 días después, han desarrollado la enfermedad. Entonces estamos hablando que el periodo de incubación es aproximadamente de 14, 15 días. Por lo menos eso es lo que se tiene en este momento como oficial, porque entonces es valioso cuando el médico pregunta, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo calcula usted o considera usted que adquirió el virus? Mire, yo estuve en tal lugar, así, así, así. El médico hace más o menos el cálculo probable y le va a decir, como usted está estable, usted no tiene ninguna condición de riesgo para ir a un hospital porque hay que hospitalizarlo, darle un tratamiento especial, váyase a su casa, haga su cuarentena en su casa de esos 14 días y entonces de esa manera usted no sale a diseminar el virus y a enfermar a otras personas. Por eso decimos no visitar áreas donde haya mucha afluencia de personas. Y la otra cosa, miren, valiosísima. Esto creo que ya la población debe de estar cansada con esta recomendación que se ha dado por todos los medios. El lavado de manos. Ya si yo estoy enfermo puedo estornudar aquí, si yo estoy enfermo me puedo tocar la nariz, y entonces hay muchas formas de que el virus yo también lo pueda llevar en las manos. No solo lo esté diseminando a través de la saliva, sino lo puedo llevar en las manos y cualquier persona que yo toque automáticamente trasladarle el virus. Por eso es importante el lavado de manos permanente. Lo primero, agua y jabón. Es decir, todo el mundo ha dicho, que gel. Es bueno el gel, verdaderamente, ¿sí? Pero estamos hablando que yo voy a usar el gel cuando no tengo acceso a agua y jabón. Pero lo primero es agua y jabón. Y por favor, no es de pasarse agua con jabón, es de lavarse las manos. Lo que tradicionalmente nosotros hacemos, y eso hasta científicamente está demostrado, que el lavado de manos tradicional que nosotros tenemos, ya me paso agua, jabón, eso no funciona. Hay muchas partes de nuestro cuerpo, como las uñas, como la parte distal de los dedos, las regiones interdigitales. Este dedo, que no nos lo limpiamos como debe de ser, con el lavado tradicional. Entonces, en este momento, por favor, el lavado de manos. En la página de la Organización Mundial de la Salud, si ustedes quieren, solo pongan ustedes técnica de lavado de manos y les va a aparecer un sinfín de formas, de afiches, digamos, donde les enseñan los 9 pasos si usted se va a limpiar las manos con gel y los 11 pasos si usted se va a lavar las manos con agua y jabón. Esto es bien importante. Yo creo que lo debía haber dicho antes, pero lo voy a decir ahorita. Dicen que de lo malo hay que aprender lo bueno. En este momento tenemos que empezar a cambiar muchas cosas que culturalmente de repente nosotros hacemos mal. Y esta es una importante. Otra cosa importante es el uso de la mascarilla. Ya lo dijimos, no lo puse al principio porque lo primero es que de repente no tengo la mascarilla inmediatamente. Entonces, ¿cómo me protejo? ¿Sí? El pañuelo permanente o el estornudo a través del codo. Pero si tenemos la posibilidad de una mascarilla, por favor, que es una de las mascarillas simples, de las más sencillas que se encuentran, esas mascarillas de papel que se le llama, pongámonosla, porque es lo que decía, mi responsabilidad comienza en el momento en que yo estoy consciente de que no voy a salir a desperdigar el virus. Entonces el uso de la mascarilla es valiosísima, sobre todo para la persona que está enferma. El que no está enfermo, la mascarilla tampoco lo va a librar, es decir, sí ayuda, pero no lo va a librar de la enfermedad. Lo que tenemos que preocuparnos es por la persona que realmente lleva la enfermedad, que no ande diseminando el virus en este caso, ¿sí? Lamentablemente dicen que los guatemaltecos somos muy cariñosos y que por eso es que abrazamos y besamos amistosamente, pues. Y yo creo que es importante tomar eso en cuenta, que ese hábito es necesario en este momento, comenzar a cambiar una cultura realmente al respecto. Ténganlo por seguro que la mayoría de los países van a tener que optar por otras formas de saludarse. Y aquí pues pongo una
una foto, una lámina que ha estado circulando, donde ustedes pueden escoger la manera que de aquí en adelante se tengan que saludar con la gente, a modo de evitar ese contacto directo con las mejillas, las manos, que pues es la manera como realmente se puede transmitir el virus en este caso. Dos cosas bien importantes: la hidratación, ya lo decía, esto es parte verdaderamente del tratamiento que yo voy a tener en mi casa, estar hidratado, tomar el agua suficiente, porque mi sistema inmunológico, mi laboratorio productor de defensas demanda que yo esté bien hidratado. Y por favor, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier momento que uno crea que la enfermedad pudiera estar complicándose, es mejor preguntarle a un médico, es mejor asistir a un médico cuando yo sienta que mi enfermedad se esté complicando. Ya decía, la enfermedad COVID-19, una de las primeras complicaciones que da es el cansancio que ustedes puedan sentir. Ese es un poquito que ustedes van a comenzar a tener dificultad para respirar. Es mejor entonces en ese momento sí buscar ayuda médica para que sea el médico el que nos diga verdaderamente cómo está nuestro estado de salud. Y para las personas sanas, lo que tengo que tratar de hacer es no asistir a lugares muy conglomerados. La probabilidad en estos lugares de que anden circulando virus, no solo el COVID-19, sino otros, es bastante alta, entonces cuidar esta parte. Vuelvo a insistir, ya lo dije, solo lo pongo aquí como ejemplo, el lavado de manos va a ser fundamental. Alguien decía, mire, ¿cuántas veces me tengo que lavar las manos? Todas, todas las veces que pueda, como mecanismo verdaderamente de prevención. Y aquí estamos de una vez amarrándolo a otro aspecto bien importante. Lavándonos las manos reducimos increíblemente la posibilidad de enfermedades gastrointestinales también. Recordemos que las manos podemos llevarnos muchos microbios también que van directamente al estómago y producir infecciones gastrointestinales, y por eso el valor que tiene hoy el agarrar la costumbre, el hábito, el vicio, si ustedes quieren, de lavarnos las manos las veces que podamos hacerlo. Y bueno, pues nosotros también, los que no estamos enfermos en este momento, tener el cuidado de cómo nos vamos a saludar con las otras personas. Y hay tres formas en que el virus puede entrar realmente a nuestro cuerpo: a través de las conjuntivas, decíamos, de los ojos, la nariz y la boca también. Entonces yo puedo llevarme las manos a la cara y ser las manos las que me transmitan la enfermedad. Y en ese momento se supone que yo voy a estar sano, pero ya me infecté con el virus. Entonces, seguir todas las instrucciones que realmente hemos dado. Los estilos de vida saludable le llamamos nosotros. ¿Qué significa eso? Miren, esto diríamos que es otro bonus de esta presentación, ¿sí? Esto aplica para todos. Sea yo diabético, sea yo hipertenso, sea yo persona con alguna enfermedad cardiovascular, no importa qué enfermedad yo tenga o que tenga una enfermedad respiratoria, esta triada es fundamental realmente para nuestra salud. El mantenernos bien hidratados es básico. El ejercicio, tenemos que movilizar nuestro cuerpo, tenemos que tratar de quemar esa grasita que tengamos de más, que es un sobrepeso realmente para nuestro organismo, y sobre todo a través de una alimentación sana. La famosa pirámide alimenticia que nosotros cuando hace muchos años estuvimos y conocimos en la escuela, sigue siendo efectiva. Todavía ahí en internet ustedes pueden encontrar un sinfín de información para eso, que verdaderamente es fundamental para la salud. Y ahora, sobre todo con el COVID-19, esto es bien importante, tener una buena alimentación sana y nutritiva en este caso. No hay en este momento ningún tratamiento oficial que digan verdaderamente le hace al COVID-19. Todavía no. Mucho de esto, lo ponía yo al principio, la enfermedad todavía está en investigación, y mucho de esto en este momento todavía está cabalmente en proceso de conocer si algún medicamento es capaz o no de reducir la reproducción del virus, por ejemplo. Entonces, los antibióticos, que es otra de las cosas que se ha usado, ¿será que el antibiótico le pega al virus? No. Los antibióticos son específicamente para otros microorganismos que se llaman bacterias, que son completamente diferentes de los virus. Actúan de una manera completamente diferente. Nuestro organismo se defiende de una manera diferente contra ellos. Y los antibióticos fueron hechos específicamente para las bacterias, no para los virus. Las vacunas. En este momento no se ha podido desarrollar aún la vacuna.
¿A qué velocidad se está desarrollando? Ténganlo por seguro que es a una velocidad increíble, pero el proceso de decir, ya tenemos una vacuna, toma tiempo, porque no es nomás de crear una vacuna y decir, mire, ya está lista, póngasela. Tienen que revisarla, tienen que validarla, tienen que hacer muchas pruebas todavía, que dicen que la vacuna para el neumococo, que dicen que la vacuna para la influenza es buena para el COVID-19. No. Cada vacuna fue hecha para cada microorganismo y es efectiva para cada microorganismo. La vacuna del sarampión fue hecha para el virus del sarampión y para el virus de sarampión va a ser efectiva, para ningún otro virus. Si sus hijos están en su casa y nadie llega a su casa, nunca les va a llegar el virus. El tratar que la gente se quede en su casa, evitar las aglomeraciones por la posibilidad de transmisión del virus. Entonces esto es bien importante tenerlo presente verdaderamente. Guardar la calma. Guardar la calma, la presión, la tensión, ese estrés que nuestro organismo recibe de que, ay, a ver si no me lo van a pegar o qué va a pasar. Tengamos la calma, ¿sí? Hagamos caso a todas las recomendaciones que se tienen, seamos responsables, como decía, porque guardando la calma también nosotros ayudamos a nuestro sistema inmunológico, que es el que debe de estar sano, debe de estar activo, debe de tener todas las potencialidades que tiene para verdaderamente poder defendernos de esta enfermedad. Esa es una cuestión bien importante. Y ya lo decía, toda la persona que tenga algún problema respiratorio, inmediatamente colóquese su mascarilla, ¿sí? Ya esto creo que fui muy insistente yo durante toda la charla y que creo que es el mensaje que queremos verdaderamente transmitir, no solo por protección de él, sino protección a los demás. No estemos pensando, ya lo dije también, que porque tengo problemas respiratorios tengo que ir inmediatamente a buscar un hospital. No, miren, en China llegó un momento que la crisis era tan grande que los hospitales estaban llenos de tanta persona, el personal médico no era capaz de atender uno por uno y se fue llenando y llenando los hospitales, que había gente que llegaba quizá con un resfriado y cuando regresaba de su casa, solo a traer el COVID-19 llegaba a los hospitales. Llegó un momento que se estimó que la mitad de la población que se estaba enfermando por el COVID-19 o este nuevo coronavirus era porque había ido a traer la enfermedad a los hospitales. Entonces tuvieron que hacer una serie de medidas de protección para tratar de evitar eso. Y es lo que hemos insistido, por favor. Si no hay necesidad, no lleguemos a los hospitales. Ahí sí que hay una campaña que dice, quédate en casa, y a eso verdaderamente es a lo que se refiere. Hemos estado trabajando nuestro plan de contingencia, nuestro plan de reacción inmediata. Está basado en los lineamientos que el Ministerio de Salud Pública ha establecido para esta enfermedad. Los protocolos van encaminados a cómo hacer el diagnóstico de la enfermedad, cómo atender a los pacientes que requieran verdaderamente hospitalización por su condición crítica. Estamos organizados de manera que hay hospitales específicos, centinelas le llamamos, a donde nuestra población va a ser referida para poder atenderlo de mejor manera, porque ellos tienen la capacidad instalada, el recurso necesario para poder brindar la mejor atención del paciente. Sin embargo, la prueba confirmatoria para esta enfermedad, nosotros cuando tenemos un caso que sospechoso le llamamos, que creemos que tenga el virus, sacamos la muestra específica y nosotros la trasladamos al Laboratorio Nacional del Ministerio de Salud Pública, que son los que hacen la confirmación final de la enfermedad, o sea, del COVID-19. El ICS no tiene pruebas para esta enfermedad, por lo tanto, les pedimos realmente que ustedes puedan trasladar esta información a las personas que correspondan para que no se esté mandando a las personas que no requieren ir al hospital, la estén mandando a que nosotros le podamos hacer esa prueba, porque realmente no la tenemos. Oficialmente, y no es porque el ICS no la quiera tener, esto es bien importante, porque oficialmente la única que maneja todas estas pruebas es la Organización Mundial de la Salud. Fue la Organización Mundial de la Salud quien dio todo el recurso, equipo, capacitación de personal al Ministerio de Salud Pública como el ente rector de la salud, para que verdaderamente fuera el laboratorio el que pudiera montar el único laboratorio a nivel nacional que puede hacer esta prueba, ¿sí?
de manera que no vayamos a pensar que no es porque el ICS no lo quiera tener. Esos son los lineamientos nacionales que se han dado y nosotros como institución nos estamos pegando a esos lineamientos a nivel nacional, que son los que ha propuesto el Ministerio de Salud Pública. Por favor, no hay que crear crisis de lo que no es crisis. Estas láminas parecieran un poco graciosas, pero creo que nos enseñan mucho, ¿sí? No está lejos que alguien piense forrarse con un traje de estas características e ir a decir voy a ir de repente a comprar en la tienda del chino, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado porque creo que es un buen ejemplo de a dónde puede llegar verdaderamente la preocupación nuestra por esta enfermedad. Ya decía, guardemos la calma, eso es lo más importante ahorita. Y por el otro lado, no es cierto que el virus se pueda transmitir ahora del hombre a los animales, que es otra de las desinformaciones que se ha creado. Mucha gente preocupada, mire, y si yo me da el COVID-19 se lo voy a poder transmitir a mi perrito. No se transmite del hombre a los animales en este momento, eso que quede bien claro. Bueno, pues solo darles las gracias. Esperamos que esta información realmente haya sido lo más completa, lo más sustantiva posible para que verdaderamente ustedes puedan transmitir el mensaje tal y como es. Agradecer verdaderamente a ustedes todo ese interés que han puesto y responsabilidad, sobre todo al pedir que nosotros podamos compartirles a ustedes esta información. Esto puede ser reproducido por medio de charlas virtuales. Creo que ese va a ser un poco el qué hacer de ustedes de aquí en adelante, y gracias por darnos a nosotros la oportunidad como especialistas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social poder transmitir información verdadera de la situación que tenemos en relación al COVID-19. Yo creo que lo decía, tanto ustedes como nosotros y el resto de los guatemaltecos, si nos unimos, si nos juntamos verdaderamente a trabajar juntos por la detención, por contener esta propagación la propagación de esta enfermedad, creo que lo vamos a poder lograr. Los países que están comenzando a hacer ese trabajo están comenzando a tener bastante éxito al respecto. Muchísimas gracias de mi parte y seguimos ahí atentos para poderlos atender en lo que ustedes dispongan.